La fuerte lluvia de aquella noche de viernes me tenía bastante deprimida. Sentía que la vida se me estaba cerrando, y es que estaba afrontando muchos problemas. Para empezar, ya tenía mucho tiempo viviendo sola, pues desde muy jovencita me salí de casa. Esto por temas de violencia intrafamiliar, lo cual me llevó a trabajar en las calles. Hice todo tipo de cosas, pero con el tiempo terminé vendiendo mi cuerpo al mejor postor o simplemente al que tuviera algo para darme con qué comer. Conforme me hice de más edad, mi cuerpo también se volvió muy pero muy atractivo y esto me traía buenas ganancias. En el fondo no me gustaba la vida nocturna, pero al no tener estudios, experiencia o saber hacer algo más, no me quedaba otra alternativa que seguir por ese camino. Pero llegó un punto en que me cansé. Ya me daba asco recibir a hombres que a veces ni se bañaban, algunos que intentaban golpearme. La vida era muy riesgosa en ese ámbito y yo ya quería cambiar. Quería sentar cabeza y enfocarme en algo que fuera de más provecho. Por eso es que esa noche estaba en un dilema. No sabía qué hacer, pero por el momento había aplicado para una vacante de secretaria. Había mucha incertidumbre. Es que yo solo tenía hasta la secundaria. No sabía si eso me alcanzaba para que me dieran el trabajo. Con todo y la tristeza me fumé un cigarrillo, mirando por la ventana y observando cómo la vida pasaba, cómo cada persona era un mundo y tenía una historia que contar, una tragedia, una alegría o una enseñanza que mostrar. Y entre tanta gente ahí estaba yo, escribiendo mi propia historia. Pasó el fin de semana y lo pasé todo el día encerrada. No quería hacer nada, pero cuando llegó el lunes muy temprano, me arreglé. Me puse mi mejor ropa, me maquillé, me peiné, me miré al espejo y supe que era mi día. Me persiné y le puse una veladora a la Virgen de Guadalupe. Salí de aquel departamento viejo donde vivía. Tomé el autobús hasta llegar a la oficina aquella donde solicitaban a la secretaria. Había hecho la aplicación por internet, por lo cual no me habían visto en persona. Cuando llegué, aquel era un edificio de unos 11 pisos. Tomé el elevador y llegué hasta el piso 7, justo donde se encontraba la oficina del señor Nicolás Fuentes. Me presenté ante una señorita que estaba en la recepción. Me imaginé que esa sería a la que yo iba a sustituir una vez que fuera entrevistada y en caso de que se me diera el empleo. Buenos días, señorita. Vengo a la entrevista con el señor Nicolás Fuentes. Mi nombre es Magali González. Estoy a sus órdenes. Dígame qué debo hacer. Aquella señorita me miró. Hizo unos ojos de sorpresa. Me di cuenta como que no le gustó mucho mi aspecto. De inmediato me pidió que esperara un momento, en lo que llegaba el señor Nicolás. Me senté sobre un sillón de piel. Se me ofreció un café. Me sentía muy bien atendida. En eso, después de unos minutos, el señor Nicolás se presentó en la oficina. Era un hombre alto, muy bien parecido, ligeramente calvo, y se veía que tenía un carácter bastante fuerte. Buenos días, Leticia. ¿Cómo está? Dígame qué tenemos para hoy. Aquella chica me miró, sacó un cuadernillo y le dijo al señor Nicolás: Pues mire, señor, hoy tenemos varias actividades, pero para empezar, la chica que se encuentra aquí en la sala de espera es la candidata para el puesto de secretaria. Ella viene a aplicar y le está esperando para la entrevista. En cuanto usted me lo indique, la haré pasar. El señor Nicolás se acercó conmigo. Me miró de arriba a abajo. No dijo una sola palabra, pero su mirada aparentaba que no le gustaba yo para el puesto de su secretaria, y eso de inmediato me hizo incomodar. El sujeto entró a su oficina. Se estuvo haciendo menso quizá unos 10 minutos, cuando de pronto le llamó a su secretaria. Leticia, venga por favor, necesito hablar con usted. Recuerdo que la chica Leticia se puso muy nerviosa. Fue caminando y abrió con cuidado la puerta de la oficina. Después que la cerró,
Solo me tocó escuchar todo lo que se dialogaba dentro de aquel espacio. Aquel sujeto, el señor Nicolás, era un tipo nefasto. Aún con la puerta cerrada, podía escuchar todo lo que decía. A ver, Leticia, cuando te pedí que cedieras entrevistas para tu puesto, te pedí ciertas especificaciones. Mira nomás la arrastrada esa que está allá afuera. Ni siquiera se sabe maquillar. Parece toda una verdulera. Una piruja barata, qué sé yo. A ver qué me le dices, pero me la corres. No más de verla, puedo darme cuenta que voy a perder mi tiempo al entrevistarla. No me sorprendería que ni siquiera supiera leer y escribir. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Ya no quise esperar a que la tal Leticia saliera a darme la noticia. Ya había escuchado suficiente y tenía dignidad. Por eso es que agarré mi bolso y me fui de ahí. Al llegar al elevador estuve llorando y llorando. Me daba cuenta de que el tratar de encaminar mi rumbo en la vida, el tratar de hacer las cosas, entre comillas, bien, no era algo para las personas que habíamos nacido en familias de escasos recursos, aquellos que nacimos en la pudredumbre de la sociedad. Por eso es que, aquella mañana cuando llegué a mi departamento, tomé la decisión de seguir por el camino oscuro del que venía. Sin embargo, quería ir aún más hondo. Esto lo digo porque, de ser una mujer que vendía caricias y que buscaba clientes en las esquinas, ahora fui un poco más allá. Fui a un lugar, uno de esos centros nocturnos para caballeros. Ahí fui a pedir permiso, y en ese lugar, pues ya tenía prácticamente la carta abierta. Tenía la belleza necesaria, el estilo, y sobre todo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera, con tal de salir de la miseria. Para empezar, el gerente de aquel lugar me pidió un favor especial a cambio de ser contratada. Ya saben, tuve que entregarme. No me quedó más remedio, pero lo hice. Al menos el tipo era guapo y estaba bien bañado. Podría decirles que hasta lo disfruté. Con esto yo no sabía bailar del todo. Me fueron capacitando. Algunas de las chicas que ya tenían más experiencia me enseñaron algunos movimientos en el tubo. Y finalmente fui bautizada como Esmeralda. Ese iba a ser mi nombre artístico. En aquel lugar empecé a entablar una amistad muy cercana con una chica de nombre Paola, la cual su nombre artístico era Dayana. Paola se fue convirtiendo en mi confidente, una persona a la que le podía contar cualquier tipo de cosas, y es que en aquel ambiente tan lleno de envidias, eso era muy difícil. En aquel centro nocturno, aparte de bailar y de mostrar mis atributos, también debía involucrarme íntimamente con los clientes. Eso era lo que más dejaba dinero, y aunque no del todo lo disfrutaba, había uno que otro cliente con el que hasta por gusto lo haría. Fue para una noche de viernes. El ambiente estaba muy prendido en aquel centro nocturno. Los clientes estaban llegando y abarrotando el lugar, cuando en eso vi que llegó un grupo de 5 hombres. Todos que se veían muy trajeados, muy importantes. Aquello no era raro. En ese lugar iban de todo tipo de hombres, desde los más jodidos hasta los más ricos. Al final ellos, con tal de encontrar diversión, no les importa dónde ni cómo. De inmediato, cuando los tipos se sentaron en la mesa, uno de los encargados seleccionó a varias chicas y nos fueron llevando a aquella mesa. Nos presentaron con dichos tipos. Y ahí fue donde me sorprendió algo, porque dentro de aquellos sujetos había uno muy conocido, y el cual me llamó de inmediato la atención. Como se imaginarán, se trataba del señor Nicolás Fuentes, aquel abogado importante, aquel que me humilló y me rechazó. Pero en aquella noche la cosa era distinta. Los tipos ya iban un poco ebrios, es de mencionarse, pero el señor Nicolás, en cuanto me vio, me extendió la mano. A ver tú, preciosa, ven para acá. Tú me gustaste. Mira nada más qué cuerpecito, qué rico. ¿Por qué no te sientas conmigo y te invito a un trago?
Vamos a pasarla bien, ¿sí? Porque hoy fue un día difícil y la verdad no quiero llegar a mi casa, verle la cara a mi asquerosa esposa. Eso no. Por eso estoy aquí con mis amigos y ahora contigo. Órale, muchachos, yo les invito a una ronda. Al principio me dio mucho coraje ver a ese tipo. Tenía ganas de cachetearlo, de escupirlo, pero supe que estaba en el trabajo. Tenía que ceder. Además, el imbécil ya estaba un tanto ebrio. Era buen momento para sacarle primeramente dinero y también información. Estuve con él ahí sentado en sus piernas. El tipo me acariciaba, me besaba y me daba de beber una copa en la boca. Finalmente, después de un par de tragos, él pagó el dinero para irnos a un lugar más privado, ahí mismo dentro del centro nocturno. Sus amigos ya estaban también con otras de las chicas, y mientras tanto, iba a conocer de qué estaba hecho aquel señor Nicolás. Entrando a la habitación teníamos media hora para hacer todo lo que quisiéramos. Y aunque no estaba muy deseosa de revolcarme con ese pedazo de mierda, finalmente era mi chamba, tenía que hacerla. Estuvimos ahí un rato, bebiendo y fumando un par de cigarrillos, cuando en eso, el señor Nicolás me pidió que fuera quitándome la ropa. Lo hice al ritmo de la música que se escuchaba de fondo. Aquel tipo se puso a tono de inmediato, bien bravo. La verdad es que me sorprendió bastante, y en esos momentos le hice saber qué tanto era capaz de hacer esta verdulera, esta piruja barata, tal y como él me llamó. De estar acostado me senté sobre él. Él ya estaba muy firme y muy listo. Comencé a moverme, a acariciarlo, a cachetearlo también. El tipo lo estaba disfrutando tanto. Me tomaba de la cintura y hacía sus movimientos. Y de pronto me cambió de posiciones. Me hizo muchas cosas que me sorprendieron. De verdad que me gustó, pero el tipo no dejaba de ser un patán. Finalmente él terminó. Nos quedamos recostados como unos 5 minutos, que era lo que restaba. Finalmente el guardia nos dijo que era momento de salir, y regresamos a la mesa para seguir bebiendo. Sus amigos estaban también en otras habitaciones, así que tuvimos un momento breve para estar juntos y seguir platicando. Me has sorprendido mucho, Esmeralda. Me has caído bien. Hacía tiempo que no venía a un lugar de estos. Y hoy te agradeceré por lo de esta noche. Te daré una propina. Esto a cambio de que en otra ocasión que vuelva, estés disponible para mí. ¿Te parece justo? Le dije al tipo que sí, solo le estaba dando el avión, porque sabía que ya no volvería. Tenía tiempo que trabajaba ahí y nunca lo había visto, así que las probabilidades de que regresara eran nulas. En el poco rato que estuvimos platicando antes de que se fuera, el señor Nicolás me dijo que él era el director de varios despachos de abogados. Él representaba aquella empresa, sin embargo no era el dueño totalitario, eran otros 4 más, pero eso me dejaba ver que el señor era muy poderoso y tenía mucho dinero, era alguien pudiente. Al acabarse la noche él se marchó, y yo me quedé pensando en cómo podía utilizar esas cartas a mi favor. Necesitaba enamorar a ese tipo, encantarlo, darle lo que quisiera, con tal de sacarle más dinero, de sacarle provecho, eso en venganza por la humillación que me hizo. Pero pasaron las semanas y las semanas, como 3 meses de hecho. El señor Nicolás no volvía, y yo empecé a desesperarme. Sabía que el dinero que él me pagaba lo podría pagar otro cliente, pero yo a él lo quería de otra forma. No quería enamorarme ni nada de eso, solamente sacarle dinero y beneficios. Le platiqué esto a mi amiga Paola, le conté sobre el señor Nicolás y cómo él me había humillado, de cómo sentía deseos de venganza, el cómo quería actuar en su contra, para sacarle dinero, mucho dinero. Él sería mi boleto de salida de ese mundo de perturbaciones. Ay, Esmeralda, pues, ¿qué te puedo decir? Me imagino que ese hombre debe tener una esposa muy bonita. Por eso es que casi no viene. A él lo deben de atender bien en casa.
Así que mejor olvídate de esa idea, ya que si definitivamente no te piensas rendir, pues existe una manera, una poco convencional y que puede funcionar. Sin embargo, no está 100% garantizada. Si tú me lo permites, yo te puedo ayudar, porque de eso le sé mucho. Me refiero a brujería, Esmeralda, porque como bien sabes, a mí me gusta mucho hacer eso, para que me vaya bien, para tener buena suerte, pero nunca lo he hecho para atacar a alguien. Eso a mí sí me da miedo. Sin embargo, si tú quieres intentarlo, al final es tu libre albedrío. Yo solo te muestro el camino. A ti te tocaría andarlo. Me dio risa al principio lo que me decía Paola, aunque ella tenía la cara muy seria. Para mí aquello parecía como un juego de niñas. ¿Cómo que brujería, Paola? Eso parece como de las películas. No creo que pueda resultar. Me imagino que solo perderíamos el tiempo. Pero porque eres mi amiga y me lo dices en serio, te voy a creer. Así que vamos a intentarlo. Al final nada se pierde. Nomás dime qué y qué necesitamos. Me puse manos a la obra junto a Paola, y de esa forma nos reunimos una medianoche de luna llena para comenzar con aquel ritual. Conseguí en las redes sociales una fotografía de Nicolás. Yo recordaba muy bien el perfume que él utilizaba, así que compramos una botella. Conseguimos también flores de color rojo, una vela roja también, algunas otras cosas, y con esto hicimos el hechizo. Paola tenía un libro de brujería, el cual le daba las instrucciones precisas de cómo llevar a cabo aquel amarre de amor. Imprimimos una fotografía mía también, y con esto mi amiga fue preparando todo e hizo una especie de rezo y después metió todas las cosas en una cajita. La selló muy bien con un listón rojo, le colocó el perfume que usaba Nicolás y después lo guardamos muy bien en mi habitación. La idea era tenerlo ahí cerca, prenderle una vela todas las mañanas y todas las noches, hacer una oración. Eso sí era importante, que yo conservara aquella cajita durante todo el tiempo que tuviera una relación con Nicolás. Para deshacer el hechizo solamente había que hacer algunos rezos y quemar aquel hechizo. Lo de la brujería me estaba resultando interesante. De verdad que cuando hicimos el ritual, se sentía una energía muy rara, como si algo del más allá, algo más fuerte y poderoso que nosotros, estuviera resguardando aquella noche todo lo que estábamos haciendo. Finalmente quedó hecho. Esa noche, Paola se quedó a dormir conmigo, pues el trabajo ya estaba terminado. Ya solo era cuestión de esperar, tener paciencia para que la vida y las circunstancias se pusieran a mi favor. Fue para el fin de mes, cuando nuevamente, estando allí en el centro nocturno, el ambiente estaba prendido a todo lo que daba, y en eso, una de las compañeras me habló. Oye, Esmeralda, te anda buscando un sujeto, un tal Nicolás, que quiere verte de inmediato. No sé qué le diste, pero se ve que anda bien caliente. Míralo, es ese que viene ahí. En efecto, sabía que era mi momento de brillar. Me acomodé el vestido, me lo subí un poquito más, y me fui caminando hacia donde estaba mi nueva víctima. De inmediato Nicolás me tomó de la cintura, me dio un beso. Si el pobre supiera dónde había estado mi boca un momento atrás, seguro se lo hubiera pensado. Pero ya estaba ahí yo, muy dispuesta. ¿Cómo has estado, Esmeralda? No sabes cómo he pensado en ti estas últimas semanas. He sentido que me hierve la sangre. Por eso es que en cuanto tuve un poco de tiempo libre, me vine directo para acá. Estoy ansioso de que bebamos algo, de platicarte muchas cosas y sobre todo, tú ya sabes, de que pasemos un ratito en la intimidad. Todo estaba saliendo a como yo lo quería. Bebimos un rato y ya después nos pasamos a la habitación, donde nuevamente aquel me hizo suya. Nicolás se veía mucho más intenso, más aborazado. Me tocaba, me besaba, me mordía.
Me lo hacía con mucha velocidad y mucha fuerza. El tipo parecía un maníaco descontrolado, y aunque al principio negué que me gustaba, pues la cosa seguía pasando igual. El tipo no me gustaba, pero realmente se sentía bien cómo me lo hacía. Pero vaya que me has hecho sentir, muchacha. No sé qué me das tú, pero mira, créeme que ni a mi esposa se lo hago así. Jamás se lo había hecho de esta forma a alguien. Tú me prendes, me enciendes, haces que me hierva la sangre. A mí se me hace que me tienes embrujado. Por eso es que voy a venir a verte más seguido. ¿O sabes qué? Me lo estaba pensando. Soy un hombre de reputación. A mí no me pueden ver mucho por acá. Eso puede afectarme en los negocios. Además soy casado. Sería muy triste que mi esposa se enterara. ¿Por qué no mejor nos vemos en otro lado? Fíjate que tengo un departamento. Está amueblado, pero nadie vive ahí. Yo creo que será un buen lugar. Te voy a pasar la dirección. Dame tu número telefónico. Yo sé que ese será nuestro nido de amor, nuestro lugar especial. Aquella noche supe que estaba ganando un gran terreno, y en efecto, la siguiente vez que nos vimos fue en aquel departamento de Nicolás, bastante bonito y muy bien amueblado, de muy buen gusto. Ahí nos estuvimos viendo un par de veces más, cuando de pronto yo me di cuenta de que Nicolás se estaba enamorando de mí perdidamente, tal y como el hechizo, aquel amarre de brujería lo dictaba. Paola tenía razón, la brujería era real y estaba funcionando, y yo estaba ganando. Finalmente con esto, ya una vez que tenía completamente loco de amor a Nicolás ante mí, me di cuenta de que esta verdulera, esta piruja barata como él me decía, le estaba ganando terreno en la guerra. Y ahora sabrán por qué. Una noche después de hacerlo, quise probar qué tan lejos quería llegar Nicolás, así que le dije: me preocupa que te estés enamorando de mí, Nicolás. Esto no está bien. Por eso yo creo que lo mejor es que ya no nos veamos. Porque donde yo me enamore de ti, créeme que todo estará perdido. Tendrías que divorciarte y responderme. Por eso es buen momento. Por favor, dejemos esto en paz. Nicolás actuó como un niño asustadizo, como cuando le quitan un juguete. No, mi vida. Esmeralda, no me digas eso. Mira, yo puedo hacer muchas cosas por ti. Como prueba de mi amor por el momento, te voy a regalar este departamento. Te voy a comprar un auto. Pero por favor no me dejes. Te voy a dar dinero cada mes. Solo necesito tiempo para divorciarme. Necesito arreglar algunos asuntos. Pero créeme que yo contigo estoy dispuesto a casarme, a darte todo de mí. Aquello supe que era bastante bueno, así que no me quedó más remedio que aceptar su propuesta. Bueno, mi vida, pues, como sé que vas en serio conmigo, pues yo ya me puedo ir dando esos lujitos que me quieres dar. Ponme todo lo que quieras a mi nombre, porque al final de cuentas, cuando sea tu esposa, todas tus cosas también serán mías. De este modo aquel departamento pasó a mis manos, también un automóvil. Nicolás comenzó a depositarme dinero cada 2 semanas. Aquello para mí era como haberme ganado la lotería, y todo gracias a la brujería, a ese amarre de amor, y también a la confianza de mi amiga Paola. Con ella compartí parte del dinero. Le di algo en agradecimiento por el trabajo que hizo para mí, pero ella no quiso aceptarlo. Me dijo que la brujería era algo muy delicado y que tuviera mucho cuidado en cómo utilizaba esos recursos. Le dije a Paola que estaba bien, que tenía todo bajo control, que no se preocupara. Finalmente estuve así durante un tiempo, casi un año. Inflé una buena cuenta de banco, decoré a mi gusto aquel departamento. El carro ni se diga era maravilloso, me daba la vida de reina. Ya no trabajaba en aquel centro nocturno, porque era únicamente la mujer de Nicolás, aquel tipo que me había humillado. Ahora era quien me mantenía. Yo me había encargado de controlarlo, como si fuera mi perro. Una mañana estaba en el departamento. Era domingo muy temprano. Nicolás había dormido conmigo. No llegó a su casa, y esto desató algo que yo no esperaba.
Tocaron a la puerta y salí. Ante mis ojos estaba una mujer, de cerca de unos 40 años. Nicolás ya era un hombre maduro, tendría unos 45 aproximadamente. Aquella mujer en cuanto me vio me cacheteó y me dijo: «Así que tú eres la zorra que se está revolcando con mi marido. Vaya, mira nada más, te tiene viviendo bastante bien. De entre todas sus amantes, eres la que más le ha sacado dinero. No sé qué tanto le haces y no me lo quiero imaginar, pero lo has hecho bien. Yo no vengo a pelear, sino a decirte que ahora es todo tuyo. Le pediré el divorcio a Nicolás y me quitaré del camino. Así que, bienvenida a la vida de mujer rica. Disfrútala, porque créeme que al final, el dinero no lo es todo. Créeme que podrás tener los bolsillos llenos, los mejores maquillajes, viajes, lo que quieras. Pero si te enfocas solo en eso, tu corazón quedará completamente vacío, que te darás cuenta que lo único que vas a desear es morir». Nicolás se levantó, salió del cuarto y confrontó a su esposa. Se la llevó del brazo y bajaron el elevador, y estuvieron discutiendo afuera del edificio. Nicolás ya no regresó. Me marcó por teléfono y me dijo que iba a solucionar la situación. Y pues yo ya no tenía más que hacer, solo esperar a que se divorciara para que fuera solo mío. Ya siendo un hombre libre meses después, Nicolás me puso matrimonio. El amarre de brujería estaba funcionando y todo estaba perfecto para mí. Ya con la fecha pactada, yo empecé a ponerme muy nerviosa. Empecé a sentir la necesidad de verme mucho más bonita, más refinada, aunque su ex esposa era ya un poco más vieja. Francamente era guapa. Se notaba que en su juventud fue una mujer despampanante. Y yo necesitaba ser más que eso. Sentía envidia, miedo, de que Nicolás un día se aburriera de mí, y que aunque la brujería era muy fuerte, él terminara regresando con su ex esposa, o se consiguiera otra como yo, una mujer fácil o una mucho más bonita. Esto me derivó a tomar una decisión, una que jamás imaginé que tomaría, y es que contabilizando el dinero que tenía en la cuenta de banco, supe que tenía bastante, mucho, lo suficiente para darme una manita de gato, inyectarme un poco en los labios, arreglarme un poquito en los ojos, arreglarme los dientes y lo que fuera necesario para ir lo más bella al día de mi boda. Yo no tenía conocimiento sobre qué tipo de médicos pudieran ayudarme, así que preguntándole a mi amiga Paola, ella estuvo indagando con las chicas del centro nocturno y con esto me consiguió un directorio de médicos que pudieran ayudarme. Cuando estuve llamando y pidiendo presupuestos, aquello era carísimo. De verdad que no me imaginaba tener que invertir todo eso, solo para verme un poco más bonita. Sin embargo, el miedo de perder a Nicolás, esto me impulsó a gastar, pero eso sí, no iba a ser tan tonta para pagar al más caro. Al contrario, me fui y pagué al más barato, a aquel que me cobraba menos. Así mataba 2 pájaros de un tiro. Me ponían más bonita y seguía conservando mucho dinero en mi cuenta. Ya estaba todo pactado. Iba a entrar al quirófano para que me hicieran un tratamiento en la cara, una cirugía rejuvenecedora. Yo tenía más o menos unos 27 años en ese tiempo, y aunque reconozco que no lo necesitaba, aún así tomé la decisión de proceder. Pero aquello me hizo darme cuenta de que cuando uno usa brujería, a veces piensa que todo va a ser color de rosa, que todo se trata de ganar, ganar y ganar. Pero lo que nunca se cuenta es que cuando uno hace daño a otras personas, la ley del karma siempre hace su trabajo. Esa no se puede romper por nada, y al haber yo dañado un matrimonio, destruido una familia, algo me tenía que tocar pagar, y de verdad que fue a un precio muy alto. Cuando entré al quirófano estuve así un par de horas. Me iban a retocar los labios, de los pómulos, y me iban a inyectar unas sustancias para rejuvenecerme aún más.
Yo no sabía nada del tema. Prácticamente a ciegas me sometí a ese tratamiento. Quería darle una sorpresa a Nicolás. Y aparte, siendo honesta, también quería lucirme, sentirme como esas artistas que se dan sus retoques, sus manitas de gato, y que permanecen jóvenes hasta muy avanzada edad. Pero lo que no contaba es que las cosas no saldrían bien. Después de varias horas de estar anestesiada, finalmente desperté. El médico estaba revisando lo que me habían hecho y yo lo veía preocupado. Apenas podía mover la boca y no se entendía lo que yo decía, pero el doctor finalmente, al darse cuenta que ya estaba consciente, me dijo que debía ir a casa a reposar, que no debía quitarme los vendajes hasta después de cierto tiempo, y cuando lo hiciera, entonces vería los resultados. Mi cara se vería mucho más joven, más hermosa, y entonces estaría lista para dominar el mundo. Yo me sentía un poco confundida, pero feliz. Y era el momento de pagar la parte restante de la cirugía. Yo no cargaba efectivo aquella vez, pero sí una de las tarjetas de Nicolás, quien al parecer era conocido de aquel cirujano, quien de inmediato me preguntó si yo conocía a Nicolás. Le dije que sí, que iba a ser mi esposo, que nos íbamos a casar. Aquel tipo se quedó pálido como si conociera a Nicolás, y después me dijo que Nicolás era alguien muy conocido, alguien importante en el medio de las leyes. No quiso decirme más. El tipo hizo el cobro y después me entregó los comprobantes. Con esto se me pidió un taxi y me fui al departamento. Estuve reposando los días necesarios. Aquel tiempo le dije a Nicolás que no me viera, porque le estaba preparando una sorpresa. Nicolás, desesperado, tuvo que aceptar aquello, y finalmente, cuando llegó el día, me paré frente al espejo y me retiré las vendas. Les juro que no podía creer lo que veía. No me podía reconocer, y no porque fuera más hermosa, sino todo lo contrario. La cirugía que me hicieron me dejó horrible, como un monstruo. Mi cara estaba hinchada y aquello ya no parecía de hinchazón por inflamación, sino era el volumen natural que mi cara había adquirido. Me sentía horrible, fea. Comencé a llorar y me toqué la cara, y no me quedó más que tomar el celular y marcarle al cirujano. La llamada no entraba, me mandaba directo al buzón de voz. Después de tanto insistir, me di cuenta que el infeliz ya se había dado a la fuga. ¿Qué estaba pasando? No sabía qué hacer. No quería ni siquiera salir a la calle, que nadie me viera. Estaba desesperada y sabía perfectamente que en cuanto Nicolás me viera, no importaba qué brujería tan fuerte le hubiera hecho, él saldría corriendo. Sabía también que no me podía esconder de él, y finalmente el día que llegó a verme, él se sorprendió por lo que estaba pasando. A diferencia de lo que me imaginé, no corrió. Él me abrazó y me dijo que estaba preocupado y que buscaríamos un cirujano que revirtiera el daño, que él con sus influencias buscaría a aquel maldito que me hizo aquello para refundirlo en la cárcel. Me preocupaba lo que Nicolás decía, cómo él iba a quererme así. Me di cuenta que la brujería lo tenía sometido. Él iba a hacerme fiel y leal más que un perro, pero la verdad es que yo ya no era feliz. Yo ya no quería esa vida, ya no quería estar con él, avergonzarlo delante de sus amigos, que lo humillaran, porque por más que al principio lo odié, me di cuenta de que lo que yo estaba pagando me estaba ablandando el corazón, me estaba sentando en la realidad. Sabía que era momento de retirarme. Yo ya no quería una vida con él, porque no estaba feliz con lo que me había convertido. Esto me llevó a destruir aquel amarre de brujería, para que así se terminara el hechizo. Le pedí a Nicolás que ya no nos casáramos. Ya no quería estar con él. Le dije que no era feliz porque estaba convertida en un monstruo. Lloraba todas las noches. Y Nicolás, aunque al principio insistió bastante, cuando se rompió aquel amarre, Nicolás también se fue. Dignamente le regresé su departamento, su auto. Solamente me quedé con el dinero
porque necesitaba empezar mi vida nuevamente. Tuve que irme a vivir a un lugar bastante miserable, completamente perdida y hundida en la soledad, en la amargura de la vida. Ahí recordé las palabras de la ex esposa de Nicolás, cuando ella me dijo perfectamente que de eso terminaría, sola, amargada y vacía. Hoy en día que se me acabó ya el dinero que tenía, no me ha quedado remedio más que enfrentar mi realidad. La gente me pone apodos y me dice cosas, pero yo tengo que salir a buscar el pan de cada día. He regresado a vender mi cuerpo, porque no sé hacer otra cosa. Créanme que aunque estoy en estas condiciones, hay gente que tiene gustos tan raros y fetiches tan perturbadores, que terminan pagándome dinero como si fuera una muchacha bonita. Aquello no me hace feliz, porque solamente sé que son los más locos y los más desquiciados los que me eligen. Aquellos que están completamente perturbados, porque a veces llegan a ser violentos o me han amenazado de muerte. Aun con esto tengo que aguantar esos riesgos, porque es la única manera en la que puedo vivir. Extraño mis mejores tiempos cuando tenía a mi amiga Paola, cuando tenía a Nicolás. Lo eché todo a perder. Sin embargo, me di cuenta que mi vanidad era más fuerte que cualquier cosa. Yo quería ser perfecta y terminé siendo todo lo contrario. Pagué el karma de una brujería. Lo pagué al más alto precio. No hay nada más que decir. Fui la única culpable de lo que estoy viviendo hasta ahora, y ya que soy más vieja, sé que en algún momento mi cuerpo ya no me dará para vivir, y entonces moriré de hambre o pediré limosna a aquellas personas que por lástima me lancen una moneda. Pero yo no quiero llegar a ese punto. Prefiero que la vida me recoja, o bien, yo me arrebataré de este mundo, porque no quiero sufrir las peores consecuencias de todo esto que yo he provocado por haber jugado y usado de mala forma la brujería.